Hermanos, hoy, miércoles 10 de noviembre, continuamos meditando el Evangelio según San Lucas en el capítulo 17. A continuación lo leemos. Una vez, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro 10 hombres leprosos, que se pararon a lo lejos y a grito le decían: Jesús Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿no han quedado limpios los 10? ¿Y los otros 9, dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Hermanos, hoy el Evangelio nos cuenta la curación de 10 leprosos. Hoy el Evangelio nos cuenta que Jesús está de camino hacia Jerusalén. Ese es el camino que le lleva a la entrega, al sacrificio, a la obediencia a la voluntad del Padre. Y en ese itinerario, una caravana le está acompañando. Esa caravana está compuesta por sus discípulos, la gente que aprovecha para no viajar solos, fariseos, escribas, creyentes en sus palabras, gente que se ha convertido con sus milagros, en fin, mucha gente y muchas intenciones acompañan a Jesús en este camino de entrega y de amor. En la frontera entre las provincias de Galilea y Samaria llaman su atención 10 leprosos. Lo usual es que estén a distancia y así sucede, están a distancia por miedo a contagiar a otros y sobre todo también para no sentir de cerca el desprecio de los demás, de los entre comillas sanos. Ellos gritan: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Compasión no solo de la enfermedad, sino de la vida que están llevando, proscritos por la sociedad, en su soledad, lejos de su familia y amigos, sin posibilidad de comunicación con ellos. El versículo 14 nos cuenta que Jesús les dice que vayan al sacerdote, es decir, los sana. Los leprosos hacen caso a la palabra de Jesús y de camino quedan limpios. Han obtenido la curación física que deseaban y seguramente con mucha alegría van a mostrar a todos que ya están curados y vuelven a su vida normal. Solo uno de ellos regresa a agradecer, pero este agradecimiento ya no es en la distancia desde donde pidió el milagro, sino en la cercanía del encuentro con Jesús. Esa cercanía le hará experimentar algo más: la salvación. La enfermedad era vista como consecuencia del pecado, entonces la curación física es perdón del pecado. El samaritano que regresa a agradecer no solo agradece el perdón del pecado, sino que Jesús le ha regresado a la vida. Entiende este samaritano la diferencia. Nosotros podemos pedir a Dios desde la distancia y puede que Dios se compadezca de nuestra situación y obre un milagro. Pero la respuesta del cristiano ante el perdón debe ser la cercanía, la experiencia de la cercanía, del agradecimiento y del amor a Dios lleva a la salvación. El versículo 16, en ese versículo encontramos que nos habla del encuentro personal y cercano del samaritano agradecido con el Señor. Nos detendremos allí en 2 expresiones: se postró rostro en tierra y dándole gracias. El Nuevo Testamento, para expresar rostro en tierra, usa la palabra prosopon, y para agradecer usa la palabra eucharistén, muy conocida por nosotros. Entonces, lo que nos quiere decir es que para el cristiano, ese encuentro personal y cercano con el Señor es posible cuando nos postramos ante la Eucaristía, eucharistén,
no solo nos habla de una actitud, sino de un acto preciso y concreto. Ese encuentro personal con el Señor es posible desde el agradecimiento en la Eucaristía. Y ahora haremos un salto hasta el versículo 19, donde Jesús le dice al samaritano: levántate, tu fe te ha salvado. El samaritano, agradecido, se ha postrado, ha puesto su rostro a los pies del Señor. La respuesta de Jesús es: levántate. Anastas, que es la raíz de la palabra griega resurrección. Es decir, Jesús no solo lo cura, sino que le da vida, le renueva la vida. Por tanto, en el encuentro agradecido con Jesús Eucaristía, renovamos nuestra vida. Luego Jesús le dice: vete. Lo envía a su familia, a sus amigos, a su trabajo, a su vida de antes, pero ahora renovado Él. Le envía como nos envía al final de la celebración de la Eucaristía. ¿A qué lo envía? A que anuncie que el encuentro agradecido con Jesús Eucaristía ha renovado su vida y en ella ha encontrado no solo la curación, sino la salvación. Mucho más de lo que esperaba, porque Dios nos da mucho más de lo que esperamos, buscamos y merecemos. Él es mucho más de lo que queremos. Es lo que verdaderamente necesitamos. Les bendigo desde aquí, Casa San Agustín, Cric Piura.